ser obligatorias las miércoles del transporte público a nivel estatal. La eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en los espacios cerrados ya es un hecho en toda España. Muy buenas tardes, cronistas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo más aquí en nuestro canal de YouTube asturiano y familiar Crónicas de Asturias. Hoy, como podréis haber visto ya en la introducción de este vídeo, al igual que en el título y en la miniatura, vamos a hablaros sobre la incidencia del coronavirus en nuestra región. Esa pandemia que hace ya 5 años, este es el 5º aniversario, este mes de marzo, golpeó a todo el mundo. Ese virus proveniente de China en el 2019, en diciembre de 2019, que llegó aquí a Asturias en marzo y también a España, por lo tanto, en marzo del año 2020, apenas 4 meses más tarde. Vamos a analizar los datos de contagios, fallecimientos, etcétera, etcétera, que hemos vivido aquí en nuestra región. Cómo se sintió el coronavirus en Asturias, esos años de pandemia, ese confinamiento, y después, si me da tiempo, cerraré el vídeo con una pequeña reflexión personal y con un pequeño comentario de cómo se vivió en mi instituto esos primeros días de confinamiento y de cierre por pandemia. Comenzábamos, como os decía, con datos totales y reales de la incidencia del coronavirus en nuestra región. El primer dato, como se puede ver aquí en esta gráfica de la imagen, es que el total de positivos a día 30 de junio del 2023 era de 269.450 personas, y en esta otra se puede ver la incidencia en el mismo día de defunciones, de número de muertes, hasta la fecha, que suma 3.536 personas. El día 17 de enero del año 2022 fue cuando más incidencia COVID hubo en Asturias. Se confirmaron un total de 8.776 casos y la tasa de incidencia acumulada por COVID-19 en los últimos 14 días, a partir del 21 de enero de 2022, fue de 3.990,40, un poco mayor que en el resto de España, que se situaba en 3.418,46. Vamos a hablar ahora de víctimas mortales del coronavirus, como os decía, defunciones del mismo. El día que mayor incidencia hubo fue un 26 de noviembre del año 2022, con 30 defunciones. Recordamos que en total se acumularon aproximadamente unas 3.500, algo más, de incidencia COVID en nuestra región. El día 16 de septiembre de 2022 los hospitales colapsaron con un 120,26% de sus camas ocupadas por pacientes COVID, por lo tanto, más de la capacidad del hospital. Fue el único día, cierto es, que colapsaron los hospitales asturianos, o por lo menos parte de ellos, por lo tanto, podríamos decir que en ese sentido no nos vimos tan afectados como otras comunidades españolas, pero aquí también golpeó mucho esa incidencia. Pasamos ahora a hablar del primer muerto, la primera persona fallecida por COVID-19 confirmado en Asturias. Fue Abelino Uña, jefe de estudios de la Fundación Masabeu, que desde 1978 ejercía su puesto y era muy querido por los alumnos, además de exigente, según comentaban algunos de ellos. Tenía 68 años y falleció el 11 de marzo de 2020. Alfredo Cantelí, hace 2 años, en el año 2023, por este mes de marzo, cerca de ese colegio Masabeu, de esa Fundación Masabeu, descubrió una calle en su nombre, inauguró una calle en su nombre, y hoy todos le recordamos como el primer asturiano víctima de la pandemia. Pasamos a hablar, por último, de la salvación, del grito de esperanza que pusimos todos los asturianos, españoles y en general población mundial con la llegada de esa vacuna. Como se puede ver en los datos, el 13 de mayo del año 2022 se habían administrado ya 2.290.602 dosis en Asturias para prevenir el coronavirus de distintas farmacéuticas, esas vacunas de distintas farmacéuticas que ya comenzaban a llegar a nuestro país. Aquí en España solamente se produjo una y se administró en distintas regiones, pero sin llegar a Asturias.
La vacunación empezó el 4 de enero del año 2021 con 9.380 personas que se prestaron a ello el primer día. Hay varias dosis que se administraron tanto en Asturias como en el resto de España para prevenir también del contagio de oleadas que iban llegando. Recuerdo, por ejemplo, la Omicron, la Delta Plus, que llegó más tarde, distintas oleadas de la misma enfermedad gestada en China, como os decía, y extendida a todo el mundo en ese año 2020, que siempre recordaremos como el año de la pandemia. Estos datos asturianos son los que nos llegan desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias dependiente del Ministerio de Sanidad, Sociedad y Igualdad. Ahora ya en una parte del vídeo algo más informal voy a comentar brevemente mi experiencia personal. A mí el coronavirus me pilló en primero de la ESO en el instituto y recuerdo esos primeros días de incertidumbre perfectamente. Tuvimos el primer contagiado en nuestro curso y a partir de ahí comenzaron a saltar todas las alarmas. Recuerdo que yo no estaba muy informado todavía sobre el tema, no tenía esa pasión por la información que me llegaría más tarde y recuerdo que bueno, se vivieron unos momentos de gran incertidumbre al principio. Unos profesores recuerdo que nos dijeron a partir del recreo a cuarta hora que era posible que al día siguiente nos confinasen en nuestras casas y así fue. No volvimos al instituto hasta, bueno, terminado ese año, comenzado el siguiente y con medidas de seguridad como la distancia social de 1,5 metros interpersonal y las mascarillas obligatorias. Aquí en Crónicas de Asturias vivimos el levantamiento de muchas de esas restricciones, como por ejemplo el levantamiento de la obligatoriedad de las mascarillas en transporte público y en centros por ejemplo educativos o bueno, lugares cubiertos, no dependientes del Principado, del Ayuntamiento o incluso de algunos ministerios, en general sitios públicos, ¿no? Ese levantamiento de las restricciones. Aquí en Crónicas de Asturias continuaremos informando lógicamente de toda la incidencia COVID, que bueno, ya es mínima en nuestro país, y también de otras noticias de actualidad. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Recordamos lo que nos aporta y lo que nos ayuda a vuestra suscripción y también que nos dejéis por comentarios vuestras experiencias con el coronavirus, con esa pandemia de 2020 que asoló al mundo y de cómo podemos prevenirla para que no vuelva a ocurrir algo similar en nuestro país y en el mundo en general. Muchísimas gracias por vernos hasta aquí. Nos vemos el domingo que viene, como siempre a las 12 de la mañana, cronistas, aquí en Crónicas de Asturias.